Ok. Solo me confirman que me escuchan bien. Sí se escucha, la ¿Sí se verdad. escucha? Ok. Bueno, vamos a continuar con una clase el jueves. El jueves nos quedamos hablando un poco sobre la ley de Coulomb y particularmente pues resolvimos un problema. Entonces les había dejado un problema de tarea para que ustedes lo revisaran y trataran de hacerlo. Entonces pues vamos a empezar por ahí. Voy a compartir pantalla para que chequemos el problema. Solo me confirman si están viendo. Hola. Sí, Ok, les preguntaba que si el problema 2115 era el que había quedado de tarea. ¿Confirman? sí. Sí, no 15. Bueno, vamos acá. Vamos a pegar el enunciado y ustedes me van contando qué fue lo que hicieron. A ver, el problema dice que tres cargas puntuales están en línea. Que la carga Q3, que es de 5 nanocoulombs, está en el origen. La carga Q2 de menos 3 nanocoulombs se encuentra en X igual a 4 centímetros y que la carga Q1 está en
en 2 centímetros. Entonces me pregunta cuál es la magnitud y el signo de Q1 si la fuerza neta sobre Q3 es igual a 0. Bueno, entonces vamos a empezar por ubicar las cargas. Tenemos el eje X, que es únicamente donde están ubicadas las cargas. Tenemos en el origen una carga positiva. Esta es Q3. Luego en 2 y 4, en 2 tenemos una carga negativa. Bueno, no sabemos. Uno. Ok, tenemos aquí entonces la carga Q2. A ver, sí, ¿verdad? Así es. Ok, ahora cuéntenme ustedes qué fue lo que hicieron. ¿Lo intentaron o no? ¿Nerling? No lo intenté. Ah, André. Silly. Ok, cuénteme qué hizo. Para la carga 3, actúa la carga 1 y la 2. Entonces, solo igualé para la ley de Coulomb y despejando encontré la carga 1. Ok, tiene razón. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar la carga Q3 y realizar las interacciones con las demás cargas. Entonces, si sobre Q3 sabemos que la fuerza neta es igual a 0, entonces tiene que haber una fuerza con la carga 1. Si se fija, la carga 1 es del mismo signo que la carga 3. Entonces, por lo tanto, este tiende a repeler la carga. Mientras que la carga 2 es de signo opuesto. Entonces, este tiende a atraer la carga. Por lo tanto, aquí iría F23, ¿no? F23. Entonces, evidentemente, estos dos vectores que acabo de dibujar me confirman lo que el enunciado me dice. La fuerza neta sobre Q3 debe de ser igual a 0, ¿no? La única manera de que dos vectores sumados me den 0 es que uno vaya en la dirección positiva y el otro vaya en la dirección negativa. Es decir, no puedo sumar dos cantidades positivas y que me den 0, o dos cantidades negativas y que me den 0. Entonces, ese primer diagrama de fuerzas me confirma lo que el problema ya me está mencionando, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la fuerza resultante sobre la carga de 3 tiene que ser la suma vectorial de la fuerza 1 y la fuerza 1, 3 y la fuerza 2, 3. O sea, el enunciado me está diciendo que esa resultante ha de ser igual a 0. Ha de ser igual a 0. Entonces, procedemos con lo que hicimos en el problema anterior. Si se acuerdan, es realizar la descomposición de las fuerzas en sus componentes X y Y. La ventaja aquí es que esto va a quedar mucho más fácil porque los vectores están ubicados solamente en el eje X. Entonces, F13
va a tener una componente en X. Bueno, de una vez voy a poner ya qué es cada cosa. F13 por el coseno de 180 grados en la dirección de X más F13 por el seno de 180 grados en Y. Y bueno, perdón, aquí puedo ver que esta componente será 0 porque el seno de 180 grados es 0. Y el coseno de 180 es igual a menos 1. Por lo tanto, entonces, este vector F13 solamente será el negativo de F13 en la dirección de X. Hago lo mismo con el otro vector. F23 es igual a F23 por el coseno del ángulo, que sería en este caso 0 grados, más F23 por el seno de 0 grados. En esta ocasión, el seno de 0 es igual a 0, por lo tanto hace toda esa componente 0, y el coseno de 0, pues es 1. Entonces solamente me va a quedar F23, positivo, en la dirección de X. Entonces, en el fondo, la sumatoria que aparece aquí, pues es una sumatoria nada más de componentes en X. O sea que la fuerza resultante es igual al negativo de F13 en X más el positivo de F23 en X. Esto, obviamente, como es una suma vectorial, lo que me da es menos F13 más F23 en X, ¿verdad? Porque sumo componentes en la misma dirección. Y yo sé que este vector ha de ser igual a 0. Entonces, del lado derecho de esta ecuación yo tendría un 0. 0 en la componente en X. Siendo una igualación entre ambos lados de la ecuación, lo que me dice en el fondo esto es que la suma escalar de F13, que son ya las magnitudes, ya no son vectores, es igual a 0. Entonces ahí vamos a lo que me decía André. André me decía que igualo las fuerzas, porque de esta ecuación uno puede notar que, por tanto, F13 ha de ser igual a F23, ¿no? O sea, esa ecuación anterior, si yo la despejo, me queda de esa manera, ¿no? ¿Sí? Donde nosotros sabemos que, donde F13 lo hago mediante la definición de la ley de Coulomb, que es la constante eléctrica por la carga 1, por la carga 3, valor absoluto, entre R13 y F23 es la constante eléctrica, Q2, Q3, R23. Entonces igualo y lo que me va a quedar es la constante eléctrica, la carga 1, la carga 3, R13, la constante eléctrica, carga 2, carga 3, R23. Aquí se me cancela la constante eléctrica, se me cancela la carga 3 también. Y entonces, a partir de aquí, pues puedo despejar para lo que me piden. Que lo que me piden es la magnitud y el signo. Aquí lo que voy a encontrar nada más de esta ecuación, acuérdese que esta es una ecuación escalar. Entonces, de esta ecuación, a usted no le va a salir el signo de la carga. ¿Sí? O sea, el signo de la carga siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque en la ley de Coulomb aparecen esos valores absolutos en las cargas. Entonces quiere decir que aquí nunca me va a aparecer un número negativo. Entonces,
Yo voy a saber nada más la magnitud. ¿Cómo sé el signo? Bueno, el signo lo voy a saber a partir de aquí, ¿verdad? Bueno, solo la magnitud. Bueno, realmente que, porque a mí solo me dicen de Q1, solo me dicen dónde está ubicado, ¿verdad? Sí, tal vez yo fallé aquí a la hora de hacer la gráfica, ¿no? Sí, yo fallé porque yo la puse positiva de una sola vez. Sí. Yo la puse positiva, la voy a poner en color negro mejor para no prejuiciarlo. Ahora, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué asumí que iba a ser positiva? Bueno, si la carga hubiera sido negativa, entonces lo que habría pasado es que las dos, voy a poner aquí un comentario, porque quizá debía empezar por ahí, ¿no? Quizá debía empezar por ahí. Si Q1 fuera negativa, entonces lo que pasaría es que aquí tendría la carga Q3 y me quedaría el F13 para acá. A ver, no, perdón. El F23 me quedaría para acá, siempre, ¿verdad? Porque de eso sí conozco de inicio el signo de la carga 2 y de la 3. Entonces sí. Pero si la carga 1 fuera negativa, entonces lo que pasaría es que habría atracción entre ellas también. Entonces yo tendría un segundo vector aquí, F13 y F13 más F23 es distinto de 0. ¿Por qué? Porque estoy sumando dos números positivos. Los dos vectores van hacia la derecha. Y si sumo dos números positivos, entonces nunca voy a obtener un 0. Pues por eso yo de antemano asumí que la carga 1 era positiva. Solamente para aclarar ahí la otra posibilidad. Bueno, entonces ahora despejo esta ecuación para la carga 1. Perdón, aquí tengo un error en las ecuaciones. No olviden que el R está al cuadrado. Entonces, Q1 es igual a la carga 2 por el R13 entre el R23, ambos al cuadrado. Bueno, Q2 era de era de 3 nanocoulomb. Aquí no le voy a poner un signo, porque entonces se contradice con lo que hizo al inicio. Entonces, 3 por 10 a la menos 9 coulombs por la distancia que hay entre la carga 1 y la 3 es de 2 centímetros. 2 centímetros y la otra distancia es 4 centímetros al cuadrado. No es necesario pasarlo a metro porque aquí se cancela. Ok, ¿y cuánto da ese valor? $0.75 Que eso da 0.75. nanocoulomb. O sea, si usted lo pasa en Ah, notación científica, esto es 0.75 por 10 a la menos 9 coulombs. sí. Y obviamente hay que usar los prefijos para simplificar. Por 10 a la menos 9 son nanocoulombs. Ok, entonces, esto es un problema clásico. Es un problema clásico. Entonces, con esto, nosotros abrimos otra posibilidad de ejercicios, ¿no? Recuerden que el primer tipo de problemas que vimos es una distribución. Es una distribución de cargas, ¿no? En esa distribución de cargas, nosotros lo que tenemos es formas geométricas, triángulos, cuadrados, líneas, hay muchas posibilidades ahí, ¿verdad? Distribuir cargas y después sobre una de las cargas encontrar cuál es la fuerza resultante sobre esa carga. Entonces procedemos de la manera que vimos en la última clase. El otro tipo de ejercicio es como este, es decir,
yo tengo cargas y ubico las cargas de manera que sobre una de las cargas la fuerza neta sea igual a cero, sea igual a cero. O sea, es decir, eh, plantear una ecuación, en este caso una ecuación no es lineal, nunca va a salir una ecuación lineal, una ecuación, bueno, en este caso sí, ¿verdad? Porque es una carga. En otros casos podría ser una ecuación cuadrática si lo que me piden es una distancia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. Si quedó claro el objetivo. ¿Todo bien? Así lo habían hecho, si es que lo intentaron hacer. Está bastante bueno para conocer bien los conceptos. Sí, yo no Ok. había hecho la parte de la fuerza, Alex, es el de los vectores. Solo me fui por la fuerza neta. Y los Se fue despejes. directamente. Sí, 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 sí. Sí, o sea, claro que ustedes tienen que, miren, se lo repito y se lo voy a decir siempre. El mayor problema aquí siempre es cambiarse el chip, porque hay una cosa entre todo lo que veníamos haciendo antes y dónde estamos ahora. Casi todos los cálculos que hicimos antes en la clase habían sido con cantidades escalares. Casi nunca nos habíamos preocupado mucho por los vectores, ¿no? Tal vez cuando mirábamos velocidad de aceleración, movimiento armónico simple, pues sí, hicimos unas observaciones ahí. Pero aquí ustedes tienen que tener claro que están trabajando con vectores. Entonces, normalmente el gran problema y los grandes errores en los exámenes para este parcial y para este tema en particular es que se les olvida que la fuerza es un vector y entonces se centran nada más en esta ecuación y dicen, ah, bueno, esta es la ecuación, solo sustituyo ahí las cargas y luego sumo, ¿verdad? Y ya, y encuentro la resultante. Pero no, la resultante es una suma vectorial. Usted tiene que hacer todo el trabajo de una suma vectorial. O sea, es decir, hacer la descomposición siempre. Probablemente algunos pasos ustedes los puedan omitir, ¿verdad? Es bastante evidente de la gráfica que la fuerza F23 está dirigida en la dirección de X positiva y que F13 está en la dirección de X negativa. Eso es bastante evidente. Entonces, con ese espíritu, usted puede venir y decir, me voy de un solo y F23 tiene que ser igual a F13 y solo despejo la ecuación, tratando de ahorrar tiempo. Ahora, no siempre se vaya por ese camino corto porque en algunos problemas puede equivocarse, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto estudiantes en examen que para este problema que hicimos en la última clase, que es un triángulo y hay que hacer toda la descomposición de vectores, vienen y lo único que hacen es calcular estas fuerzas, F21 y este 30. Y después dicen, ah, bueno, entonces la resultante tiene que ser la suma. Y dicen, pues la resultante es 9.5, 4.5 más 5. Y pues al hacer todo, nos damos cuenta que no, es 3.39 newtons. ¿Sí? Entonces ahí es donde está el fallo, ¿verdad? ¿Sí? En tratar a las fuerzas como si fueran escalares y no lo son vectores. Hay que tener cuidado con eso, son vectores. Entonces no hay que pasar por de largo todo la descomposición y toda la sumatoria en componentes. Muy bien. Entonces vamos a empezar con un tema nuevo hoy. Vamos a hablar sobre campo eléctrico. El campo eléctrico es realmente es otra forma de explicar los fenómenos eléctricos. ¿Sí? En la física
existe toda una teoría que se conoce como la teoría de campos. Inicialmente, la física se construyó alrededor de interacciones en términos de fuerzas y energías, como lo vieron ustedes en Física 100. O sea, es decir, la electricidad se debía a una fuerza o a una energía potencial. Pero en algún momento se pensó en otra posibilidad y es explicar las cosas en base a un campo. La forma de explicar qué es un campo puede resultar un poco compleja de entender al inicio, porque uno la podría relacionar, no sé si pues han visto las películas de Star Wars y han escuchado que en la película hablan de la fuerza como algo esotérico que está presente ahí en las personas, ¿verdad? Que no hay una forma tangible de, de, de medirla, pero que sí está ahí, ¿no? Entonces, algo así pasa aquí, ¿verdad? O sea, bueno, no algo así, similar, es una analogía. Entonces, el campo o los campos, eh, matemáticamente hablando, un campo, pues es una distribución de vectores en el espacio. Entonces, por ejemplo, cuando uno está observando, digamos, una tubería, imagínense que esta es una tubería de agua, y entonces de repente, pues en esta tubería de agua pasa una cantidad de agua, pasa una cantidad de agua. Y usted es capaz de medir la velocidad de cada una de las partículas del agua. Entonces, pues uno viene y dice, bueno, aquí hay una partícula, aquí hay otra, por aquí hay otra, etcétera, ¿no? Por todos lados hay partículas. Y dice, ah, bueno, voy a dibujar el vector de velocidad de cada una de ellas. Sabemos que la velocidad es paralela a la dirección a la que se está moviendo, ¿no? Entonces, digamos aquí, esta velocidad, esa partícula se va moviendo en esa dirección. Esta partícula se viene moviendo en esta dirección, esta se va moviendo para acá, esta se va moviendo para acá, esta para acá. Algo aleatorio realmente, observa, ¿no? Porque el movimiento podría ser algo turbulento, entonces las partículas se mueven en todas direcciones. Entonces, lo que acabo de hacer ahí es un mapeo de un campo de velocidad. Entonces, ese campo me describe a mí cuál es el comportamiento de la velocidad de las partículas que componen esa muestra de agua. Y así lo puedo hacer con, con una gran cantidad de cantidades en la física. Entonces, el campo lo que me da a mí es cuál es la descripción local que tiene una cantidad física en ese espacio. Entonces, a nosotros nos interesa hablar de campo en el contexto eléctrico. En el contexto eléctrico. Entonces, si yo agarro una partícula, por ejemplo, una partícula positiva, y esa partícula positiva, la voy a llamar Q mayúscula, la hago interactuar con otra partícula pequeña que está en la vecindad de la carga y le llamo a esa otra partícula Q sub 0. Entonces, pues yo digo que Q sub 0 tiene carga positiva. Entonces, por lo tanto, esa carga Q sub 0 va a sufrir una fuerza que ejerce la carga Q sobre Q sub 0. ¿Okay? Ahora voy a agarrar otra partícula similar a esta y la voy a poner en una dirección igual, solamente que en otro ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dibujar una línea aquí punteada también, ¿verdad? Porque esa es la referencia para dibujar el vector de fuerza. Bueno, aquí habrá también otra partícula y esa partícula, al ser positiva, pues también sufre una fuerza similar a la anterior.
¿Ok? Puedo poner otra aquí a la misma distancia, solamente que a otro ángulo. Igual hago el mismo procedimiento. Y entonces la fuerza, una fuerza similar. Entonces, ¿qué me están diciendo todos esos vectores? Bueno, que si yo agarro una partícula positiva y la coloco cerca de una carga positiva, tal vez de mayor intensidad, entonces que esta va a sufrir una repulsión en la dirección radial, algo que nosotros ya habíamos mencionado en la última clase. O sea que me imagino como que esa carga Q mayúscula está en el centro de una esfera, en el centro de una esfera, y que todas las cargas pequeñas que estoy poniendo están como en la superficie de esa esfera. Y entonces esas cargas, al interactuar con esa carga grandota, lo que hacen es que salen repelidas en la dirección del radio de esa esfera, ¿no? Entonces, este comportamiento me hace pensar a mí en, ¿será que esos fenómenos eléctricos están presentes aún en la ausencia de esa carga Q sub 0 para poder medir el fenómeno eléctrico, ¿no? Porque de otra manera yo no podría saber que la carga Q está cargada, ¿no? Bueno, obviamente a menos que yo la haya cargado y lo sepa. Pero imagínese que tiene la carga ahí y usted acerca la otra carga, entonces si la carga Q tiene una carga positiva, entonces usted va a observar la repulsión. Pero si no tiene carga, entonces al acercar la carga Q sub 0, pues no va a pasar nada, ¿no? Ahí se va a quedar. Entonces, uno puede pensar en forma de campo. Al pensar en forma de campo, es decir, bueno, en todo el espacio que está alrededor de la carga Q mayúscula, debe de haber alguna cantidad física que de cierta manera podemos decir que se haya perturbado el espacio. Al colocar la carga Q mayúscula, entonces el espacio vecino adquirió una propiedad eléctrica. Y no necesito yo una carga Q sub 0, que por cierto se llaman cargas de prueba. Y voy a poner carga de prueba. No necesito yo una carga de prueba para saber que esa propiedad eléctrica existe ahí. Entonces se planteó algo. Bueno, definamos por lo tanto un campo. Y entonces decimos, bueno, lo que voy a hacer es que el campo eléctrico le voy a quitar esa dependencia con Q sub 0. Nosotros sabemos que la fuerza Q sobre Q sub 0, si lo divido entre Q sub 0, pues esto es la constante eléctrica, la carga Q, Q sub 0, R al cuadrado sobre Q sub 0. Entonces se me cancela eso y me queda que el campo eléctrico es igual a esta definición. A esta definición. Entonces, quiere decir que en todo punto, en la cercanía de la carga Q mayúscula, hay un campo eléctrico que se mide mediante esta expresión que acabo de mostrar. Entonces, a esta expresión le voy a llamar campo eléctrico para una carga puntual. Para una carga puntual. Entonces, ahora lo que yo voy a tener es la carga Q y en un punto dado, P, que normalmente a ese punto se le llama punto de campo. Punto de campo. ¿Por qué se le llama punto de campo?
Bueno, porque ahí estoy midiendo el campo eléctrico. Ahí estoy midiendo el campo eléctrico. Entonces, en ese punto existe un vector, porque esa cantidad es una cantidad vectorial. Se me olvidó ponerle ahí el vector radial. Entonces, en ese punto existe un campo eléctrico que va en la dirección radial, es decir, alejándose de la carga, ¿no? ¿Sí? Y tengo la otra posibilidad, que la carga sea negativa. Si la carga es negativa, yo puedo tener un punto de campo P y dibujo un vector, pero ahora va a venir en la dirección contraria, porque si se fija, si la carga es negativa, entonces eso me va a agregar una carga negativa a la ecuación anterior. Entonces, en un punto dado, si la carga puntual es positiva, entonces el campo eléctrico es radial. Podemos dibujar para que vean que esto es radial y esto es antirradial. Entonces, si nosotros hacemos un mapeo ya más preciso, aquí solo estoy dibujando uno, pero si hago un mapeo más preciso, entonces lo que voy a observar yo es que en todo punto van a existir estas flechas, que estas flechas son similares a las flechas que dibujamos para las velocidades en la tubería que les mencionaba al inicio. Entonces, en todo el espacio, en cualquier dirección, existen estas flechas, ¿no? Significa para dónde va el campo eléctrico en esa dirección. ¿Para dónde va? Y a esto se le conocen como las líneas de campo eléctrico. Y muchas veces lo que se hace es que se sustituye todo ese montón de flechas por una sola flecha. Algo así, ¿no? Voy a borrar, por ejemplo, esta de acá y se sustituye por una sola flecha. Como quien dice, esa flecha representa la dirección de todas las flechas que pasan en esa misma línea, son paralelas a esa línea. Eso es muchas veces. ¿Y qué pasa con las cargas negativas? En la carga negativa, el vector viene antirradial, entonces por lo tanto las flechas son iguales, nada más que opuestas en dirección. Iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. De esta manera. Y de nuevo, estas flechitas que representan el campo en un punto se pueden sustituir, como les digo, por una sola flecha que va hacia la carga. Entonces, muchas veces se dice que las cargas positivas son fuentes de campo. ¿Por qué fuentes? Porque de ahí salen las líneas de campo. Y se dice que las cargas negativas son un sumidero de campo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo llegan hacia la carga. Llegan hacia la carga. Ok, entonces esas son las características del campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico hay dos maneras. Por ejemplo, aquí les estoy dando dos definiciones. La definición del campo es esta. Definición es que el campo eléctrico es igual a la fuerza por la carga, entre la carga. Esa es la definición. Ahora, de aquí nosotros podemos identificar las unidades. Unidades. Entonces, en el numerador tenemos fuerza. Sabemos que la fuerza se mide en newtons. Y en el denominador tenemos carga. Sabemos que la carga se mide en coulombs. Entonces, esas son las unidades. Newtons entre coulombs. Esa unidad no se le llama de ninguna otra manera,
Lo único es que más adelante, cuando ya estemos en circuito, vamos a ver que hay una definición alternativa de unidades, pero por lo menos aquí vamos a trabajar con newtons por coulomb. Esas son las unidades. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir también lo que se conoce como el principio de superposición, así como lo definí para el vector de fuerza. Principio de superposición. El principio de superposición, si ustedes notan la definición anterior, realmente solo me sirve para una pareja de cargas. Y si yo tengo más cargas, por ejemplo, imagine que yo tengo una carga positiva aquí, que tengo una carga negativa aquí, y que aquí tengo una carga positiva. Y aquí tengo un punto P. O sea, es decir, entre el punto P y las cargas se me forma un rectángulo. Un rectángulo. Y las voy a enumerar: Q1, Q2, Q3. El orden de numeración, como mencioné en la clase anterior, es indistinto. O sea, realmente no importa. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder encontrar? Lo que yo ando buscando es el campo total en el punto P. Eso ando buscando. Entonces, ¿cómo lo encuentro? No lo puedo hacer con la ecuación anterior, porque la ecuación anterior solo es para una carga y un punto. Pero aquí tengo 3 cargas y un punto. Entonces, defino las distancias, porque si se fijan en la ecuación anterior, yo necesito la distancia que hay entre el punto y la carga. Y necesito saber también el signo o la magnitud de la carga, ¿no? Entonces, lo primero que necesito es dibujar una línea que una al punto y a la carga. Entonces, ahí voy a tener R1. Luego me voy con el siguiente. 1, la carga 2 con el punto P. Ese sería R2. Luego 1 el punto P con la carga 3. Y luego una carga 4 con la carga 5, 6, 7, etcétera, dependiendo de cuántas existan. Entonces, el campo total sería el campo 1, o sea, el campo que genera la carga 1, más el campo 2, campo que genera la carga 2, más el campo 3, el campo que genera la carga 3. Entonces, ¿cómo saber en qué dirección va cada vector? De acuerdo al signo de la carga. El signo de la carga me va a decir a mí si, en qué dirección va el vector, ¿no? Entonces, aquí puedo notar en estas dos figuras que los campos eléctricos debidos a las cargas positivas son radiales y los que son debido a cargas negativas son antirradiales. Por lo tanto, significará que alrededor de la carga Q1, que es negativa, hay vectores antirradiales. Pero no me interesan todos los vectores, solo me interesa aquel vector que está pasando por el punto P. Entonces, ese viene aquí. Ese sería E1. Ahora, la carga 2 es positiva. Las líneas de campo, debido a las cargas positivas, son radiales. Entonces, en el punto P, el campo sería, y note que dibujo el vector sobre la línea o contra la línea, no en otro lugar, ¿verdad? Porque aquí mismo lo aclaramos, el campo, al igual que la fuerza, es radial. Solo hay dos posibilidades, radial o antirradial. Entonces, el primero era
antirradial, el segundo es radial. Lo mismo pasa con la carga 3. Entonces aquí tendría el campo 3. Entonces lo que tengo son 3 vectores. Por lo tanto, esto que tengo aquí es una suma vectorial. Si es una suma vectorial, entonces significa que tengo que hacer lo mismo que hice en los problemas de la última clase. Es decir, descomponer el vector E1 en sus componentes X y Y, el vector E2 lo mismo y el vector E3. De manera entonces que cuando tenga toda esa descomposición, sumo componentes con componentes y luego encuentro el resultado. Ok. ¿Estamos hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien, Ok. Bueno, entonces, ¿qué tipo de problemas puedo tener aquí? Vamos a ver. Hay varios. Hay varios. Pero por lo menos en la parte de cargas puntuales, hay 2 tipos. Tipo configuración. Los tipos configuración es aquellos en los cuales usted tiene que calcular el E total, como la sumatoria de los campos individuales. Y está el otro tipo, que es como el que hicimos hoy, tipo campo cero. O sea, es decir, encontrar dónde, la pregunta siempre es así, ¿dónde ubicar una carga para que el campo E en un punto P sea cero? Entonces, obviamente de la figura anterior se nota que en ese punto P que yo identifiqué, que es una de las esquinas de ese rectángulo, el campo no va a ser cero, porque la sumatoria de esos 3 vectores no me va a dar cero, obviamente. Pero seguramente, y eso habría que probarlo, seguramente allí habrá un punto donde el campo sea cero. O sea, habría que buscarlo, ¿sí? Habría que buscarlo. Bueno, yo les recomiendo una aplicación, bueno, no es una aplicación, es una simulación, que es la que están usando o van a usar esta semana en su quinta práctica de laboratorio, y es para ubicar cargas y campos. Es una aplicación de FED. Ya de antemano vayan conociéndola porque esta semana la van a necesitar para su laboratorio. Este es un laboratorio virtual y a diferencia de los otros 2 laboratorios virtuales que hicieron antes, en este ustedes sí van a tomar los datos, los van a tomar directamente. Entonces, en esta simulación, uno lo que hace es colocar cargas en el espacio. Lo primero que voy a comprobar es la dirección del campo debido a una carga positiva. Ahí lo pueden notar claramente en esta simulación. Esas son las mismas líneas que yo les mostré anteriormente. Entonces se nota que el campo eléctrico debido a una carga positiva es radial y además otra cosa que se puede notar en esta simulación, algo que es muy ilustrativo, es que en la ecuación de la definición del campo para una carga puntual, que es esta ecuación de acá, se nota que el campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y
Ok. Entonces, el campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, si nosotros nos alejamos de la carga, el campo eléctrico se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, se quedó pegado. ¿Escuchando o no? Sí, Lick, pero Ahorita sí. no se viene la pantalla. La pantalla se quedó pegada, ¿verdad? Sí, Lick. Si hago algún cambio, tal vez pasa, pero sí estoy viendo que la pantalla quedó. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick. Sí. Ok, bueno, no, tuve un problema aquí porque se me acabaron los datos del celular y le estaba compartiendo a la tablet. Bueno, no, ya se acabó el tiempo, entonces mañana vamos a hablar bien con este simulador, vamos a ilustrar ahí un poco mejor de los conceptos de los que estábamos hablando. Entonces, por hoy ahí lo vamos a dejar. Mañana vamos a tratar de hablar un poco más sobre las líneas de campo. Vamos a ver cuál es la diversidad de problemas que hay para este tema. Y pues bueno, nos vamos a centrar bastantes, creo que unos 2 o 3 días en campo eléctrico, porque es el tema
principal de este capítulo. Entonces, pues vayan avanzando ahí en la lectura del capítulo también. Y pues, bueno, nos vemos mañana. Que tengan un feliz día y buen provecho. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias.